Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios, hemos llegado al fin, a la parte final de esta semana. Demos gracias a nuestro Dios Padre. Le damos gracias por su fidelidad durante esta semana que está concluyendo. Agradecemos, Señor, que en esta semana no nos faltó el pan, no nos faltó su presencia ni su misericordia. Usted ha guardado nuestra salida y nuestro retorno a casa. También ha guardado nuestro descanso, cuidando aún mientras dormimos nuestros pensamientos. Le bendecimos y le alabamos. Gracias por su amor y su misericordia. Y rogamos, Señor, que en todo podamos hacer su voluntad. Instrúyanos con su palabra el día de hoy y su Espíritu sea el Maestro que aplique todas estas verdades y las podamos atesorar en nuestros corazones. Rogamos esta gracia y bendición, Padre bueno, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos amados, seguimos reflexionando en 1 Pedro capítulo 5, el llamado que hace el apóstol Pedro, ¿verdad? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Como decíamos el día de ayer acerca de las funciones y tareas de los pastores, esta sección resulta muy instructiva para comparar estas funciones con las responsabilidades de los pastores espirituales. Hablamos del pastor que lleva su rebaño todos los días a pastar, que busca el alimento, que los protege, que los cura, los defiende. El pastor que busca el mejor alimento, ¿verdad? Que va por la oveja perdida y también que sana a las enfermas. Esta tarea de los pastores sirve para ilustrar las funciones espirituales, esas responsabilidades espirituales de los pastores de una iglesia. En esta sección, el apóstol Pedro se dirige al equipo de hombres que tienen el liderazgo de la congregación sin importar el título que se use para designarlos. En algunas iglesias se les llama obispos, en otras ancianos, en otras pastores, en nosotros lo llamamos el consistorio. No importa cuál sea el título. Lo importante es que este grupo de varones que son llamados para esta tarea tienen una importante labor y función espiritual dentro del pueblo de Dios. Esto puede incluir al que es llamado pastor, a los que son pastores asociados, comisionados y también a los laicos que a veces son llamados ancianos, como en el caso del consistorio. Pueden ser personas ordenadas o puede ser que no estén ordenados, pero que tienen esta función. Lo más significativo es que según el Nuevo Testamento, todos ellos son responsables del bienestar espiritual de los miembros de la iglesia. Son los que pastorean la grey de Dios y deben cumplir con los requisitos que aparecen en 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito 1, 3 al 9. Quiero dar lectura a estos requisitos porque deben estar presentes en el corazón del pueblo de Dios a la hora que se escogen sus ancianos. Estos son los requisitos que la Escritura pide para ellos. Leo primero 1 Timoteo 3 del 1 al 7. Dice: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción
a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, aquí se refiere a un nuevo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora vayamos a Tito 1, 3 al 9. La Escritura nos dice aquí: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendado por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo mío en la comunión de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, aquí tenemos estos requisitos. Son los que debe cumplir todos aquellos que están llamados a pastorear la grey de Dios. Asimismo, han de participar en la enseñanza y dirigir a los congregantes conforme a los distintos dones espirituales que tengan. Para meditar en esto, mis hermanos, en los versículos 1 al 7 de nuestra primera carta del apóstol San Pedro, donde estamos meditando. Leo una vez más: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Haremos algunas preguntas para meditar. ¿Qué dice Pedro que le da autoridad para escribir de estos temas? Número 2. ¿Cuál es la conducta que los líderes han de evitar? 3. ¿Cómo llevan a cabo su tarea de apacentar la grey? 4. Encuentre en los versículos 2 y 3 cuáles son los móviles incorrectos que pueden motivar a un líder. 5. ¿Cuál es la promesa que debe animar a los ancianos pastores? 6. ¿Cómo deben los líderes y los miembros de la iglesia practicar la humildad? Y 7. ¿Cómo se ve esta característica en el versículo 7? Espero que usted pueda resolver estas preguntas, meditar en ellos, porque le van a dar claridad sobre las funciones de los ancianos y cuál debe ser la conducta que debe tener cada uno de los que son llamados a pastorear al pueblo de Dios. En el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. El anciano, en primer lugar, de acuerdo a lo que Pedro nos está diciendo, debe andar con Cristo. Pedro halla en su propia experiencia las bases para escribir a los creyentes de Asia Menor.
Él presenció los sufrimientos de Cristo y conocía de primera mano que nuestras aflicciones no son mayores que las de nuestro Señor. El apóstol ya era anciano y había trabajado duro para guiar y apoyar a los creyentes porque recordaba claramente que Jesucristo le había encargado: apacienta mis ovejas. En Juan 21, 15 al 17, el apóstol San Pedro fue vindicado por el Señor Jesucristo. Recordemos que él le negó, pero cuando él hizo estas preguntas: Pedro, ¿me amas? Al final de cada respuesta de Pedro, el Señor le dijo: apacienta mis ovejas. Esta fue la tarea, la encomienda que recibió Pedro de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estuvo con él en el monte de la transfiguración, experimentó la gloria que será revelada. Pedro fue uno de los tres siempre discípulos más cercanos a Cristo que experimentaron esa gloria en la transfiguración en aquel monte. Las lecciones que da aquí sobre la humildad reflejan lo que Jesús enseñó a los discípulos sobre el liderazgo en Lucas 22, 24 al 30. Y voy a dar lectura. Este pasaje es fundamental, mis hermanos, para nosotros. Dice: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Aquí el apóstol San Pedro está colocando una virtud, una cualidad que deben tener los líderes. Los líderes deben ser personas humildes. Y el apóstol San Pedro había recordado, ¿verdad?, cuando escribía esta carta, cuando en la última cena nuestro Señor se ciñó la toalla y lavó los pies a sus discípulos. De hecho, Pedro no quería dejarse que le lavaran los pies. Después de que Cristo le explicó que era importante hacerlo, él dijo: Señor, no solo los pies, sino también la cabeza y las manos. Y el Señor le dijo que los que estaban limpios, refiriéndose a su palabra, no necesitaban más que ser lavados los pies. Pero esa acción de Cristo, hermanos, fue seguramente una de las experiencias más impactantes que pudo tener Pedro, porque sabía que ese hombre que estaba allí de rodillas lavándole los pies, es aquel mismo que había dicho a la tormenta: detente. Es aquel que había dicho a los sordos que sus oídos fueran abiertos, a los ciegos sus ojos abiertos, a los cojos se afirmaran sus pies, y aún era aquel mismo que había dicho a Lázaro: sal, y Lázaro había resucitado. Qué impactante de verdad esa experiencia que pasó el apóstol Pedro. Ahora, sabiendo de todo esto, les está encomendando a los hermanos que tienen la tarea de pastorear a la iglesia, que el líder, aquel que ha de tener esta función, debe ser una persona que refleje la humildad de su Señor Jesucristo. Otros pasajes nos afirman esta característica que debe de estar en los ancianos. El anciano y el pastor han de estar todos los días en comunión con Cristo. No pueden descuidar su relación. Entonces, como Pedro, tendrán mucha sabiduría y experiencias para edificar a los demás. El anciano necesita estar creciendo constantemente en su conocimiento de la palabra de Dios y de la doctrina. Ha de ser una persona llena del Espíritu Santo que lleva a la práctica diaria su conocimiento del Altísimo. Debe ser un ejemplo de madurez espiritual. Así pues, mis hermanos, entonces el anciano no concluye su formación cuando termina su capacitación de 6 meses para tomar el cargo de anciano, sino que todo el tiempo de su vida
porque nunca dejará de ser anciano. Una vez que se le ha ordenado al ministerio, tiene la tarea de estudiar, de escudriñar, de conocer la doctrina bíblica y de responderle al pueblo de Dios, de instruirle, de predicarle, de enseñarle. Es muy importante que los oficiales de una iglesia mantengan una comunión íntima diaria con el Señor, pero también, mis hermanos, que estén estudiando, investigando y preparándose cada día más para responder al pueblo de Dios. Deben ser un ejemplo de madurez espiritual. Quiera Dios que todos nuestros oficiales, así incluyendo la pastoral de nuestra iglesia, podamos ser ese ejemplo y vivir conforme la Escritura nos pide a los que hemos sido llamados para pastorear al pueblo de Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, si el Señor lo permite. El lunes continuamos con nuestras reflexiones.